Esta mañana vamos a estudiar uno de los episodios más sombríos de la vida del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Una de las cosas que llama la atención de la Biblia es que no encubre las partes oscuras, ni los fracasos, ni las debilidades de los siervos de Dios. Pedro es ese hombre que caminó sobre las aguas. Y fue el único que le dijo a Jesús: si eres tú, haz que yo vaya a ti en medio del mar. Y Pedro caminó sobre el mar. Pedro es ese hombre que dijo en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro también fue un ser humano caído, débil. Y hoy vemos esta parte de su vida, una parte que de seguro Pedro no está orgulloso. Y la Biblia es así. La Biblia habla de las cosas buenas de sus siervos, pero también de las cosas malas. Y Dios es así. Dios no esconde los fracasos de sus siervos, porque nosotros creemos en un evangelio por gracia, por misericordia, no por nuestras obras. Y aquí tenemos a un Pedro débil, a un Pedro que nos podemos identificar fácilmente con él. Vamos a dividir esta escena, o este episodio, en dos apartados, y en los primeros 3 versículos vamos a ver este anuncio compasivo de Jesús acerca de la traición que iba a ocurrir, o la negación que iba a ocurrir de parte de Pedro y los demás apóstoles. Veremos en segundo lugar la actitud prepotente que toma Pedro ante la noticia de que todos le iban a negar. Y hermanos, la idea no es juzgar a Pedro esta mañana. No estamos en esa posición y no somos mejores que Pedro. Estamos para poder vernos en un espejo y poder considerar lo débiles que somos. Si hay un pasaje que nos hace amar a Pedro, es este. Lo admiramos porque caminó sobre las aguas. Pero no hay una cosa que nos haga entender la gracia de Dios. Y como decía Santiago Benavides, gracias por Pedro, gracias por Tomás, gracias también por la burra de Balaam, gracias por ser un experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti. Así es que, si están listos, vamos al primer versículo, Marcos capítulo 14 en nuestras Biblias, y vamos a leer el contexto en que se da. Y es que aquí hay demasiadas emociones. Y se vale llorar en las prédicas, ¿verdad, hermanos? Se vale llorar, no solo se vale llorar frente a la novela, ¿verdad? Frente a la serie, ¿verdad? Yo espero que todos hayamos experimentado llorar frente a la Biblia, de verdad, porque es la palabra de Dios. Y aquí hay demasiadas emociones. Estamos en el día jueves, en la noche. Jesús está a minutos de ser arrestado, a minutos de ir a Getsemaní. Esto se acabó. 2000 años sin que Jesús esté aquí físicamente. Y aquí estuvo 33 años. Estamos en la parte final de la semana de la pasión de Cristo. Y aquí hay muchos sentimientos encontrados. Jesús les acaba de decir: Judas, uno de ustedes, uno de los 12, no lo dijo con nombre, por supuesto, pero les dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y eso no fue fácil para Jesús. Nadie habla de una infidelidad como dando la noticia del clima. Y dice el Evangelio de Juan que Jesús se conmovió en espíritu. Y ahora, otra noticia todavía peor. Todos ustedes, dice Jesús, me van a negar. Pero el contexto de esto es un himno.
Jesús cierra la celebración de la Santa Cena o de la Cena del Señor o la Nueva Pascua, como estudiamos la semana pasada, con un himno. Versículo 26 del capítulo 14. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Nadie quería salir en ese momento al monte de los olivos. Allí lo iban a apresar. Allí empezaría el tormento. Jesús está en el aposento alto. Acaba de celebrar la cena. Y dice, cuando hubieron cantado el himno, antes de Jesús salir a su sufrimiento, lo último que hizo fue cantar un himno. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué himno cantó Jesús de la vida cristiana o de celebremos su gloria? ¿Qué himnario usaban los judíos, hermanos? ¿Vida cristiana o celebremos su gloria? Hillsong. No, Hillsong no. Ellos usaban salmos. Ese era su himnario. Y gracias a Dios que sabemos que cada parte de los salmos se utilizaban para cantar, no todos los salmos, pero gran parte de los salmos en cada celebración. En la Pascua, Salmo 113 al 118. Quisiera que buscáramos, porque es tan enriquecedor ahora entender lo que Jesús cantó en este contexto. Si podemos ir a nuestra Biblia, Salmos 113 al 18, para ver cuáles fueron esos salmos que Jesús entonó previo a salir a su sufrimiento. Y no vamos a ver todos, pero, por ejemplo, veamos el Salmo 114, el himno 114 de Salmos. Recuerda justamente la Pascua, el éxodo de Israel de Egipto. Salmo 114 dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de agua y en fuentes de aguas la roca. ¿Notan cómo este capítulo recuerda lo que ellos vivieron en el desierto cuando fueron liberados de Egipto? Pero el versículo 26 de Marcos dice, cantaron el himno. Así es que la mayoría de comentaristas se inclina a pensar que este último himno fue el último salmo de esta sección, el 118. Este fue el último himno, según la gran mayoría de comentaristas. Antes de salir a Getsemaní, Jesús cantó el Salmo 118, que dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y cántico es Jah,
y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando leía el Salmo pensando en esa noche, cuando Jesús estaba allí, podía ver esa mezcla de emociones en Jesús y cómo el Salmo habla de todo lo que le va a pasar a Jesús. Y curioso porque en uno de los versículos dice, me entregó Jehová. Donde dice, verso 18, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Jesús sabía que todo lo que venía era el plan soberano de Dios sobre su vida y humildemente lo aceptó. Allí va Jesús entonces, rumbo al monte de los olivos con sus 11 discípulos. Va camino a Getsemaní. Cerca de las 10, 11 de la noche, Él está caminando al monte de los olivos. Y ese es el contexto de tengo otra noticia para ustedes. Versículo 27 en nuestra Biblia. Cerca de las 10 de la noche, Jesús va caminando con sus discípulos y en esta fría noche, versículo 27 les dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Qué acababan de celebrar, hermanos? En el aposento alto, la primera Santa Cena, la cena del nuevo pacto. Y ahora van camino al monte de los olivos y Jesús les dice otra noticia que los dejó seguramente impactados. Todos ustedes se van a escandalizar. La palabra en el griego es se van a ofender de mí. En otras palabras, se van a avergonzar de su maestro. Es un anuncio compasivo, porque Jesús no lo hace con resentimiento, no lo hace con aires de venganza, de recriminación, sino Él incluso cita un pasaje, como está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Lo que me llama la atención en primer lugar de esto es cómo Jesús lo hace con tanta compasión y misericordia. Si usted le tiene que decir a su mejor amigo que ya descubrió que lo van a negar y que se van a avergonzar de usted, ¿cómo les daría la noticia? ¿Cómo los confrontaría? ¿Con amor? ¿O diría, miren, sabes, quiero decirte, eres un desgraciado?
Pero Jesús va subiendo ese monte y a mí me impresiona cómo guarda su corazón de tanta compasión. Y les dice, como está escrito, heriré al pastor. ¿Y dónde dice eso? Es súper interesante. Jesús cita a Ezequiel, el pasaje que tuvimos en la lectura bíblica, y cita el versículo 7 y 9. Ezequiel se escribió 500 años antes de Getsemaní, y ya el profeta había anticipado no solo que Judas iba a traicionar, como hemos visto en otros pasajes, sino que también sus más allegados. Dice versos 7 y 9, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Lo interesante de este pasaje es el contexto. ¿Saben quién está hablando aquí? Está hablando Dios. Y Dios es el que dice, levántate, oh espada, ¿contra quién? ¿Y quién es el pastor, creen ustedes, en este contexto? Jesucristo. ¿Quién llamó la espada contra Jesús? Dios. Ya lo hemos visto en semanas anteriores, no fue por capricho de Judas ni por capricho de Anás y Caifás que Jesús iba a la cruz. Era Dios soberanamente llevando a Jesús al juicio. Y es Dios el que está levantando. Recuerdo la semana pasada estuve viendo esta serie de Chosen y en su primer sermón los de Nazaret querían llevar a Jesús a un barranco y tirarlo por ahí. Y Jesús se fue tranquilo al inicio de su ministerio. Es que Jesús sabía que él no iba a morir desbarrancado, ni apedreado, ni ahogado. Él iba a morir en una cruz. Así es que él se fue. ¿Me van a tirar en un barranco? Se fue con ellos. Y luego pasó entre ellos y nadie se animó a empujarlo. Porque él sabía cómo iba a morir. Dios está llamando la espada para castigar al pastor por el pecado de sus discípulos, por el pecado de su pueblo. Pero Ezequiel dice algo interesante. En el capítulo 12 agrega otro detalle, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Dios sigue hablando acá. ¿A quién traspasaron? Ezequiel seguramente no entendía lo que estaba diciendo. ¿Cómo es posible traspasar a Dios? Al menos que Dios tomara cuerpo humano. En este pasaje se anticipa la encarnación de Jesús y que sería de naturaleza divina, porque dice Dios en este pasaje, me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. En la lectura de Marcos, ¿quién terminó llorando amargamente? Pedro. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fíjense, hermanos, cómo 500 años el profeta estaba anticipando la muerte del Mesías. Y el Evangelio de Juan lo aplica a Jesús. Cuando el soldado romano fue y traspasó a Jesús con su lanza, ¿qué salió del cuerpo de Jesús? Agua y sangre. Pues Juan lo aplica a Jesús y dice, verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿De dónde es esa frase? Ezequiel 12. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo todo en la Biblia tiene un mismo hilo de pensamiento? Todo lo que Jesús está viviendo, ya la Escritura lo había anticipado.
¿Eso significa entonces que Pedro simplemente estaba siendo esclavo de la soberanía de Dios? No. Ya hemos dicho que no somos ni esclavos, ni títeres de Dios, ni títeres de Satanás. Somos responsables de nuestras decisiones. Y Jesús, ahora vamos a Marcos 14, verso 28. Jesús les da palabras de consuelo. Verso 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús ni ha muerto y ya está diciendo voy a resucitar. Él lo tenía bien claro. Pero les dice algo, ustedes se van a avergonzar de mí, eso está escrito, pero yo voy a resucitar y me las van a pagar. No. Yo voy a resucitar. ¿Y saben qué dice? Iré delante de vosotros a Galilea. Esa palabra nos enseña y nos anticipa lo que pasó a continuación. Jesús los fue a buscar a Galilea porque ellos se habían dedicado nuevamente a la pesca. Ellos habían tirado la toalla y Jesús los fue a buscar a Galilea. Ese es nuestro Jesús. ¿Y sabe dónde empezó todo el Evangelio de Marcos? En Galilea. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Tan lleno de compasión. Y Él asegura, pero yo los voy a restaurar. Él toma la iniciativa de restaurar al caído. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Este pasaje ahí se hubiera podido quedar. Pero no. Pedro no estaba de acuerdo. Pedro tenía algo que decirle a Jesús. Versículo 29. Y esto nos lleva a una actitud prepotente, el segundo encabezado. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo, qué raro que Pedro hable, ¿verdad, hermanos? Qué raro. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, menos yo. Todo mundo se va a escandalizar. Y cuando uno empieza a introducirse en todo lo que Pedro y compara a los demás evangelios, empieza a ver que Pedro empieza a ponerse por encima de todos. Número uno, Pedro se puso por encima de los demás discípulos. Diciéndole a Jesús, mira, tú eres muy bueno para interpretar, ¿verdad?, algunos textos y conoces muy bien dónde va una persona con un cántaro de agua. Entonces, muy bien, pero aquí en este punto sí te equivocaste. Porque yo no. Yo no me voy a escandalizar. Los demás seguramente sí. Mira, el pobre Tomás, pues, ¿verdad? Ese pobre. Pero yo no lo voy a hacer. Se puso por encima de los demás discípulos. 2, Pedro también se pone por encima de Jesús. Porque dice, Jesús, estás equivocado. Es que tú no me conoces, ¿verdad? 3, Pedro se pone por encima de la Escritura. Porque Jesús les acaba de decir, escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro le está diciendo, no todas las ovejas. Es que estás interpretando mal, Ezequiel. Porque da la casualidad que yo no. Pero no solo se puso por encima de los discípulos, por encima de Jesús, por encima de la Escritura, sino Lucas nos agrega otro detalle que nos hace ver un poquito el corazón de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Es que a Pedro había que hablarle a veces despacio, ¿verdad? Porque es que no me estás entendiendo. Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, Satanás a mí me hace los mandados, Jesús.
O sea, no, ¿cómo es que Satanás te pidió? No te preocupes, déjamelo, aquí yo lo espero. ¿Notan la actitud de Pedro? Por encima de los apóstoles, por encima de Jesús, por encima de la Escritura y por encima de Satanás. ¿Cuál es el pecado de Pedro? ¿Cuál es el pecado de Pedro acá? Orgullo, soberbia, autoconfianza. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la autoconfianza? Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es que necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Pedro estaba confiando en sí mismo, en su corazón. Y vale la pena, hermanos, recalcar que Pedro no estaba siendo hipócrita. Él estaba sinceramente hablándole a Jesús. Él no estaba diciendo, ay, yo no, por mentiras estoy diciendo. No, él está convencido. A mí no me queda duda de su sinceridad de que usted quiere venir todos los domingos a la iglesia. No me cabe la menor duda que usted sinceramente quisiera venir. Pero cuando suena el despertador el domingo, uno dice, la sinceridad no es sinónimo de capacidad. Pedro era sincero, pero él no tenía la capacidad en sí mismo de cumplirle las promesas a Jesús y mucho menos de contradecirlo. Primera de Corintios capítulo 10 verso 12 dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pedro tenía una desmedida confianza en sí mismo. Así es que para sorpresa de Jesús, si es que lo fue por supuesto, Pedro le dice, todos se van a escandalizar menos yo. ¿Y qué le responde Jesús en nuestro pasaje de Marcos? Versículo 30. Versículo 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy has demostrado ser un gran apóstol. ¿Así dice? Yo estoy leyendo otra versión, ¿verdad, hermanos? Dice, por fin he encontrado un hombre que tiene convicciones. Así le dice Jesús. Estoy leyendo otra versión, ¿verdad? Tampoco, es un apócrifo. Es el Evangelio de Pedro. Verso 30. Le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, o sea, pasó de lo general a lo particular. Tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Contento, Pedro? Verso 31. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y ahora ya convenció al grupo, ¿verdad? También todos decían lo mismo. Obviamente, Jacobo y Juan no se podían quedar atrás. Jesús le anticipa a Pedro hoy. No es que dentro de un mes. Uno podría decir, bueno, dentro de un mes ya se le olvidó a Pedro un poco lo que acaba de decir. O dentro de 5 años. Esta noche. Ahora, Pedro inicia un evangelio diferente, el evangelio de Pedro. Pedro le dice, yo, Jesús, voy a dar mi vida por ti. En el evangelio de Pedro, el pecador muere por Jesús. En el evangelio de Pedro, todos los discípulos deben morir para salvar a Jesús. Y hermanos, nunca le vamos a ganar a Jesús. Nunca vamos a poder salirle adelante a Jesús. El evangelio es, Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El orgullo de Pedro, la autoconfianza, lo había cegado a tal punto que decía, Jesús, confía en mí. Es que tú no me conoces. Confía en mí. Yo puedo con esto.
Aunque Pedro era sincero, la sinceridad no le iba a alcanzar. ¿Qué fue lo que sucedió? Minutos después, un par de horas después, a Jesús lo arrestan, Judas lo traiciona, llega la comitiva de los alguaciles, de los líderes religiosos, y de repente una mujer se le acerca a Pedro, a Jesús se lo llevan, todos salen corriendo, pero Pedro empieza a seguir de lejos a Jesús y lo sigue hasta la casa del sumo sacerdote, en el patio. Eso es cerca de las 3 de la mañana. El gallo cantaba cerca de las 3 de la mañana. Aquí en la capital creo que ya no escuchamos más que las motos, pero en aquel entonces habían gallos, no motos. La moto del vecino nos despierta, ¿verdad? Cerca de las 3 de la mañana, a Pedro lo identifican. Y mire qué interesante. La versión de Mateo 26, 73 nos narra lo que pasó con Pedro en ese momento. Pedro terminó haciendo todo lo contrario a lo que había prometido. Verso 73. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mi manera de hablar, dijo. Les voy a demostrar cómo hablo, dijo Pedro. Verso 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Sabe qué significa eso? Pedro dijo algo así como: me maldiga Dios si estoy mintiendo. Yo no conozco. ¿Cómo dice que se llama? ¿Qué? Jesús. No me suena. El mismo Pedro que había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, por su autoconfianza, por su descuido, por su soberbia, terminó negando con maldición. Hermanos, si el pecado pudo dominar al hombre más fuerte, Sansón, si el pecado pudo dominar al hombre más sabio, Salomón, si el pecado pudo dominar al hombre que fue conforme al corazón de Dios, David, si el pecado pudo dominar al apóstol más enérgico, como Pedro, ¿qué nos hace pensar que no podrá dominarnos a nosotros? ¿Qué actitud tomamos nosotros frente a las tentaciones? O para ponerlo en otra perspectiva, ¿qué actitud tomamos nosotros cuando alguien más cae en pecado? ¿Lo juzgamos? ¿Nos burlamos de él? Cuando alguien cae en pecado, lo más sabio es ponernos a temblar, porque el próximo podemos ser nosotros. Por eso Gálatas 6 dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso cuando veo a Pedro, me veo a mí mismo. ¿No es cierto que prometemos muchas cosas el domingo y el lunes estamos haciendo todo lo contrario? Nos subestimamos, mejor dicho, nuestras debilidades. Y no importa, hermanos, cuántos años llevemos en la fe, ni la posición que tengamos. Pedro no era un neófito, Pedro no era un recién convertido, 3 años al lado de Jesús. Cuando veamos caer en pecado a alguien, hermanos, de verdad, veámonos como un espejo.
y oremos por esta persona. No somos mejores que los demás. Ahora, ¿cuál debió, hermanos, ser la actitud de Pedro? Si Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. ¿Qué debió haber dicho Pedro? Jesús, ten misericordia de mí. ¿Cómo hago para no fallar? Pero Pedro se fue por el camino de la altivez. Y justamente Proverbios dice al respecto, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tengamos cuidado con el orgullo, con la soberbia, con la autoconfianza. Y yo sé, hermanos, que el mundo allá afuera constantemente nos dice, confía en ti, ¿no es cierto? Esto es anticultural porque los medios de comunicación tratan de inculcarnos, tienes que confiar en ti, dentro de ti hay un campeón, dentro de ti hay un vencedor, mente de tiburón, ¿verdad? Pero Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de quién. Ten cuidado de Timoteo. Timoteo, ten cuidado de Timoteo. Y fíjese, miren qué interesante este versículo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Cómo nos salvamos a nosotros mismos? Desconfiando de nosotros mismos. Para terminar, ¿qué aprendemos de esta historia? Bueno, sin duda, muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de Pedro, nuestro hermano? Número 1, ¿desde cuándo Jesús sabía que sus discípulos le iban a negar? ¿Se enteró esa noche de jueves? ¿Desde cuándo? ¿Desde que inició su ministerio? ¿Desde ahí? ¿Desde cuándo creen que sabía? ¿Desde antes de nacer quién? ¿Desde el Antiguo Testamento? ¿Desde antes de la fundación del mundo? Jóvenes que están aquí, ¿te casarías con tu novio si de alguna manera supieras que en algún momento determinado de tu matrimonio te sería infiel? Ay, si yo supiera, hermano, si yo supiera. ¿Se casaría usted con su novio si usted supiera que eventualmente dentro del matrimonio en algún momento le sería infiel? Jesús hizo eso con su esposa. Pero Jesús le dice, pero yo voy a resucitar y te voy a ir a buscar a Galilea. Todo nuestro San Valentín se nos hace pedazos, ¿verdad? Todos nuestros chocolates se nos hacen pedazos. Eso es amor. El amor es incondicional. Pero el amor de hoy es condicional. Y me avergüenza porque el amor, que muchas veces yo he dicho es amor, me doy cuenta que a la luz del verdadero amor es puro egoísmo. ¿Cuánto nos hace falta descubrir el verdadero amor en Jesús? Él lo sabía desde antes de la fundación del mundo y aún así amó a Pedro. 2. Confiemos en Jesús, no en nosotros mismos. Hermanos, dejemos de confiar en nosotros. Ay, yo puedo sentarme allí en medio de cervezas y alcohol. Eso era antes, ahora yo puedo manejar esto. No se confíe. Ay, yo puedo chatear con mi secretaria y bromear y ay, yo puedo manejar.
Confiemos en Jesús, no en nosotros, y apartémonos. Número 3, Jesús restaura al caído. Cuando alguien caiga de la iglesia, hermanos, restaurémoslo, no lo terminemos de hacer leña. No hagamos leña del árbol caído, sino veámoslo con gracia. ¿Saben por qué? Porque hay un detalle en el Evangelio de Lucas, de todo lo que le está pasando a Pedro aquí, que solo Lucas lo tiene. Es un detallito, es una mirada. Y eso fue lo que cambió en que Pedro no terminara siendo otro Judas. ¿Sabe qué fue? Lucas 22. Quizás esto es el punto que más me impactó. Lucas 22 nos cuenta la historia con otro detalle, pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Ahí está Pedro luchando por desevangelizarse a sí mismo y desevangelizar a la sociedad. No lo conozco. Verso 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, es que mire, le llegó uno tras otro. Una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Verso 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Se imaginan el cuadro, hermanos? Jesús de este lado de la casa del sumo sacerdote siendo golpeado, escupido, maltratado, y Pedro del otro lado negándolo, diciendo: no, hombre, que no lo conozco, maldiciendo. De repente las miradas de ambos se cruzan. Y Pedro no vio una mirada condenatoria. Mano, él está ahí siendo fiel, sufriendo abofeteadas, golpes, y tú de este otro lado negándolo. ¿Qué vio Pedro que lo desarmó? ¿Sabe qué hacía Jesús con esa mirada? Lo que él dijo: Pedro, yo estoy orando por ti, para que tu fe no falte. ¡Wow! ¿Y no es cierto que así somos, hermanos? Mientras nosotros estamos en el mundo negando a Jesús, callando, pecando muchas veces, Jesús nos sigue viendo con ojos de misericordia, orando para que usted vuelva al camino. Dígame usted si no vale la pena darle nuestra vida entera a Jesús. ¿Cómo no? ¿Cómo no darle nuestra vida y nuestro amor entero a aquel que nos ve con misericordia? Esto quebró a Pedro. Salió y lloró amargamente. No sé si usted ha tenido la oportunidad de llorar así, hermano. De verdad, esa es una experiencia. Más que hablar en lenguas y más que etcétera. Esto es una experiencia de una nueva criatura. Alguien que llora por su pecado. Alguien que se constriña, alguien que se quebranta por su pecado. Eso es fruto del Espíritu Santo. Si usted no se ha visto así alguna vez, pídale a Dios esa experiencia. Señor, yo quiero entender mi pecado y quiero entender tu gracia. Y por último, hermanos,
Como digo, hay mucho que podríamos hablar. Todavía tengo una última cosa. Este es el Evangelio de Marcos. Y en la introducción al Evangelio de Marcos vimos que quien dio la información de este Evangelio, ¿quién fue? Marcos fue secretario ¿de quién? Del apóstol Pedro. Si yo hubiera sido Pedro, yo le hubiera dicho, Marcos, quita eso, borralo, porque es que eso... Está en el primer evangelio, no habían otros evangelios, era el primer evangelio. Y Pedro, en lugar de decir, fíjate que vamos a omitir esta partecita, lo que pasó ese jueves a las 10 de la noche, él lo pone. ¿Saben por qué? Porque Pedro experimentó el perdón de Jesús. ¿Sabe cómo fue Jesús a restaurar a Pedro? Le fue a hacer su desayuno. Pedro estaba allá pescando. Y de repente Jesús les habla. Ya resucitado. Ellos tienen una semana de ya no ser apóstoles, de haber tirado la toalla. Y Jesús va y dice, hey muchachos, vengan. Jesús hace que sus redes se llenen de peces. Ese milagro ya lo había visto Pedro. Y todos empiezan a ver y dicen, ¿ya vieron quién es el que está allá? Parece que es Jesús. Y dice que Pedro se tira a nadar y va del otro lado. Y Jesús le hace un desayuno a Pedro. Pedro no dice nada, Jesús no dice nada. Jesús sabe lo que está sintiendo Pedro. ¿Y saben qué le dijo? Solo le preguntó una cosa. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí. Y Jesús le vuelve a decir otra vez, Pedro, ¿me amas? Pedro dice, sí. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué creen que le preguntó 3 veces? 3 veces lo había negado. Jesús le está dando la oportunidad, las que necesita. Y entonces Jesús le dice, Pedro, si me amas, apacienta mis corderos. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Dijo, sí, Señor. Y él es uno de los pilares de la iglesia hoy. ¿Sabe cómo murió Pedro? Por su fe. ¿Sabe cómo murió? Crucificado al revés. Porque le preguntaron, ¿eres tú siervo de Dios? Y él dijo, sí lo soy. Por supuesto que sí lo soy. Te vamos a crucificar, por favor. Pero no me crucifiquen boca arriba como mi Señor. No soy digno. Crucifíquenme boca abajo. Y así murió el apóstol Pedro. Jesús es el que restaura al caído, no lo termina de hacer leña. Si alguien ha fallado, no lo critique, no lo juzgue, restáurelo. No sea usted más santo que Jesús. Otorgue el perdón y la gracia que alguien necesita porque ha pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, qué vergüenza que nosotros despedazamos al que ha fallado. Con nuestras críticas, con nuestras palabras como espada, terminamos de dañar a aquel que se ha desviado. Y qué vergüenza, Señor, que somos tan débiles. Y aún así tú nos recibes, Padre. ¿Cómo no darte toda nuestra vida a ti, Señor? ¿Cómo no dedicarnos a servirte, siendo tú tan lleno de gracia y bondad para nosotros?
¿Cómo no? Aprovechar la oportunidad este domingo para venir a adorarte, para venir a servirte, para decirte, Señor, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Bendito sea tu nombre, Jesús, por restaurar al caído. Y de todos los pasajes de Marcos, Señor, este viene a ser agua en el desierto para nosotros, que tú eres un Jesús que restaura al caído. Ten misericordia de nosotros, Señor. Restáuranos para la gloria y la honra de tu nombre. Aviva nuestros corazones para ver la gloria y la hermosura de Cristo, que Él va delante de nosotros a Galilea, restaurándonos, levantándonos y puliéndonos día con día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito seas por siempre. Amén. Y